Muy buenos días a todos. Cordial saludo desde Colombia. Muchas gracias por la oportunidad para participar en este evento. El día de hoy vengo a hablarles acerca de la evaluación de estrategias de tecnología en información y comunicación TIC para potenciar entornos saludables en comunidad agrícola expuesta. En un caso particular, que es el caso estudio de la comunidad de Chuscales, una comunidad agrícola que deriva su actividad laboral principalmente al cultivo de la papa. Bien, es claro que el uso extensivo de plaguicidas es un tema a discutir a nivel mundial y más aún en países de desarrollo como Colombia, país en el cual pues hay una vocación agrícola, especialmente en el suroccidente colombiano. Como podemos observar en esta imagen, este es el área de estudio conformada por parcelas de cultivos de papa. El proceso de cultivo de papa en esta zona aproximadamente lleva unos 5 a 6 meses, dependiendo de la variedad, y desde la etapa inicial a la etapa intermedia, la etapa final, es necesario el uso extensivo de plaguicidas aproximadamente con una frecuencia de cada 8 días por parcela o por cultivo, pero los jornaleros, como rotan de parcela en parcela, día tras día, pues tienen una exposición crónica. A nivel cultural, estas actividades se tienen en cuenta desde la infancia. Bien, el interés por aplicar este tipo de estrategias TIC a nivel de educación en zonas agrícolas surge por justamente algunos estudios que ya tiene el grupo de investigación orientados hacia la evaluación del riesgo, tanto en salud ocupacional como riesgo ecológico en esta zona. Sí, esta zona es una zona de reserva campesina conformada por 4 veredas y dentro de las estimaciones o antecedentes que se tienen ya a nivel de investigación, se tiene especialmente que los residuos de los agroquímicos son arrojados en su mayor proporción al aire libre, en las parcelas, en los linderos, en las partes límite, y muchas veces pues por escorrentía llegan a quebradas, ¿sí? O al recurso hídrico. Chuscales de Agua Bonita son las veredas pues más afectadas por este tipo de exposición a nivel ecológico. Dentro de los hábitos del manejo de los residuos, pues se tiene en cuenta, como vemos aquí en la imagen, que en su mayoría son arrojados o también son quemados, pues actividad que genera un impacto a la calidad del aire. En cuanto a la frecuencia del uso, pues es una frecuencia semanal en un buen porcentaje. En cuanto al manejo de los empaques, la mayoría declara que lo dejan en la orilla. Y lo que más nos causó inquietud fue ver una representación, aunque poca, pero encontramos representación infantil en estas labores, ¿sí? Menores de 10 años, en una proporción del 4% de la población, pues analizada. Acompañan a sus padres o familiares actividades de formulación especialmente. Bien, de ahí que el objetivo general para este estudio sea evaluar el impacto del uso de las TIC como estrategia para fomentar entornos educativos saludables en zonas rurales expuestas a agroquímicos, caso Chuscales, Totoro, Cauca. Como específicos, tenemos una primera fase enfocada hacia el diagnóstico de la percepción de conocimiento de riesgo por agroquímicos y del manejo de las TIC en la comunidad educativa perteneciente a la Escuela de Chuscales, diseñar las estrategias TIC enfocadas a la generación de entornos saludables en la Escuela de Chuscales y analizar la eficiencia de estas estrategias TIC implementadas para la generación de ambientes saludables en la zona de estudio. De modo muy resumido, pues tenemos actividades asociadas a los 3 objetivos. Las actividades tienen un enfoque cual y cuantitativo, ¿sí? Y donde se tienen en cuenta actividades tipo entrevistas, aplicación de encuestas, se tiene también interacción didáctica pues en la Escuela de Chuscales por el grupo investigador, ¿sí? Para posteriormente hacer el diseño de las estrategias enfocadas pues en esos puntos críticos que se identifican en el diagnóstico. Y estas estrategias pues incluyen lo que son cartillas digitales, videos educativos, podcasts, infografías didácticas,
actividades de campo, juego Kahoot, también herramientas web. Sí, se colgó toda esta información en las páginas del grupo investigador, como también en las redes sociales. Entonces se uso también de las redes sociales para que esta información pues no solamente fuera dirigida a los niños, sino a toda la comunidad educativa, donde se incluyó docentes, administrativos y familias de los niños. También se hizo uso de la emisora local como una estrategia, especialmente con enfoque inclusivo, dado que muchos agricultores o familiares de los niños, que son abuelos, ¿sí? O tíos, no saben leer y escribir. Bien, en cuanto a resultados, tenemos en la primera estrategia de educación participativa, donde se tuvo en cuenta pues unas reuniones de motivación, sobre todo a familiares, ¿sí? A líderes comunitarios. Es importante pues que todo el trabajo que se realiza en las escuelas también incluya la familia, que incluya también la sociedad. También la información que fue orientada pues en cartillas con un lenguaje un poco más enfocado para adultos se llevaron hacia la población infantil mediante cartilla digital que incluía juegos, ¿sí? Los videos, tutoriales y otras actividades pues se incluyeron también. La capacitación desde primera infancia es sumamente importante, entonces para ello estudiantes del grupo de investigación convocaron a los niños mediante actividades tipo juego, ¿sí? Pintura, firmaban compromisos ambientales de protección con sus huellitas, con sus manitas, porque todavía pues estar aprendiendo a escribir. Entonces se dieron una serie de actividades bastante interesantes en la zona rural. A modo de diagnóstico, pues tenemos una mayor representación de niños entre los 8 años, pertenecientes al grado tercero, seguido de grado primero con una representación del 25%, de aproximadamente 6 años. Sí, son los grados más representativos por el mayor número de niños en esos niveles. Cuando se preguntó en el diagnóstico cuántos contenedores de basura existen, sí, en su mayor proporción respondieron que uno solo en los hogares. Sí, es decir que con este diagnóstico se evidenció que se mezcla pues todo tipo de residuos. En los envases vacíos que salen de los cultivos donde son depositados, entonces la mayoría comentó que son depositados, como pudimos observar, ¿sí? En la parcela, ¿sí? O estos son depositados en contenedores o bolsas especiales. Entonces también se encuentran algunos en los linderos, pero estopa, le decimos acá en Colombia, que son unas bolsas artesanales. También se indagó acerca de la presencia de equipos tecnológicos, tanto en el hogar como en el colegio. En el colegio pues tienen videovino proyector y grabadoras de televisores y o similares en los hogares. Con ello, pues entonces, y celulares también, presencia de celulares smart. Con ello, entonces, se diseñaron estrategias tipo podcast, que son audios con información relacionada al efecto invernadero, alimentos y plaguicidas. En estos podcasts se crearon guiones para que los mismos niños pudieran realizarlos. En estos links, pues se pueden encontrar la página donde están colgados y poder escuchar los podcasts acerca de residuos peligrosos, de qué maneras están expuestos los niños a plaguicidas, animales en vía de extinción, el cambio climático, en fin. Estas son algunas preguntas orientadas con el juego de Kahoot, enfocadas sobre todo al manejo de residuos. Y posterior a ello, ya se hizo pues la evaluación mediante talleres de cómo ellos cambiaban pues la percepción. Entonces ya depositaban los residuos de manera pues clasificada en las diferentes bolsas de colores. Consideran que es importante la separación de residuos, la mayoría, sí, mucho, 96% considera que es importante después de todo este proceso. Después de lo aprendido en el proyecto en la casa separan los residuos, pues vamos avanzando, vamos ya en un 56%.
¿sí? Seguido de bastante y de moderado, con un 22%. Después de lo aprendido en la institución separan los residuos sólidos, también se va incrementando ya un 68%. Después de lo aprendido en el proyecto lava los envases de pesticidas antes de usarlos para jugar, tenemos una representación del 52%. En cuanto a la evaluación de los indicadores, de estas estrategias, si fueron apropiadas o no, vemos que especialmente un cambio muy significativo y bastante apropiación en temas como la utilización de los puntos ecológicos, el conocimiento de procesos de clasificación de los residuos sólidos, de los residuos peligrosos, la separación y disposición de residuos en el hogar, como también hubo mucha receptividad, especialmente por la estrategia de los podcasts, que fue bastante apropiada para la población infantil. En cuanto a la estrategia de la radio comunitaria, aún se sigue creando material para ser socializado por este medio y lograr el cambio de cultura pues a futuro. Todo esto es un proceso. Finalmente, a modo de conclusión, pues se orientaron todas las medidas de higiene, seguridad y salud en el trabajo, de buenas prácticas agrícolas en varios niveles y partiendo pues de la población infantil hasta sus familias, población adulta. Se logró evaluar el uso de las TIC como estrategia para fomentar los entornos educativos saludables, encontrando unos porcentajes, unos indicadores pues muy significativos de cambio, y es importante seguir desarrollando este tipo de estrategias en las escuelas y en las instituciones educativas de las zonas rurales, ¿sí? Que puedan también incluir pues toda la comunidad educativa. Muchas gracias.